Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general de la Nación y para muchos candidato a la presidencia de la República. Muy buenos días. Doctor Londoño, ¿cómo me le va? Muy bien, doctor Ordóñez. El presidente Álvaro Uribe le pidió al presidente Santos que lo recibiera. Esa fue una petición que le hizo, discutible o no, pero la hizo por televisión ante Claudia Gurizati, y entonces el presidente dijo: yo no puedo ir solo porque estoy acompañado en esta empresa por personas tan significativas como Alejandro Ordóñez Maldonado, que tuvo una participación descollante muy significativa en los últimos días de esta campaña en la que el pueblo colombiano tuvo una victoria gloriosa. Bueno, doctor Ordóñez, pero díganos cuál es su impresión. ¿Qué va a hacer el doctor Santos ante el hecho manifiesto de que, jugándose todas las cartas al sí o al no, perdió, y perdió con las FARC? Perdieron los dos porque el pueblo colombiano les dijo no. ¿Qué pudo usted captar o qué pulso le pudo tomar a la posición del gobierno frente a semejante problema que él creó? Mire, doctor Londoño, cuando me correspondió intervenir, yo inicié con una pregunta que no fue respondida y que hasta el momento no ha sido respondida. Le manifesté, le dije al presidente Juan Manuel Santos, le dije: presidente, yo creo que para continuar esta reunión es menester conocer cuál es la posición del gobierno, cuál es su posición frente a lo que afirmó la FARC cuando conoció los resultados del domingo. El señor Timochenko dijo que los acuerdos firmados con el gobierno tenían plenos efectos jurídicos a partir del depósito en el Consejo Federal Suizo. Es necesario que nosotros conozcamos cuál es la posición del gobierno frente a ese tema, porque si ustedes están de acuerdo con la afirmación de la FARC, pues no tenemos nada que hacer en esta reunión. Y aquí se estaría haciéndole fraude, porque si el gobierno admite y acepta ese tema, si el gobierno está de acuerdo con lo que dice la FARC, pues se estaría haciéndole trampa al plebiscito, se estaría amarrando conejo, porque lo que no se puede pensar es que es suficiente hacerle cambios cosméticos al acuerdo. Es que el acuerdo no existe. Es que después del domingo el acuerdo jurídicamente no existe y hay unas nuevas condiciones que son las razones del no. Y ahí hay un mandato. El domingo surge un mandato para el presidente Santos, que no puede sustraer, que no puede condicionar, que no puede desconocer. A mí me preocupó mucho, primero, que no respondían a esa pregunta. Segundo, que el presidente afirmara que estaba dispuesto a revisar todos los temas. Bueno, eso es positivo. Segundo, que no había temas vedados. Eso es positivo. Tercero, que está dispuesto a llegar a un nuevo acuerdo. Eso es positivo. Pero, cuarto, afirmación esta que deja sin efecto las tres anteriores, porque dice que aceptará las propuestas viables y razonables. ¿Qué es lo viable y qué es lo razonable? Pues es una posición subjetiva, caprichosa, y daría la impresión que esto es cualquier género de modificaciones, no de modificaciones, como que un nuevo acuerdo, por lo que dijo el presidente, estaría condicionado a lo que la FARC acepten o no. Si uno relaciona esa afirmación con lo que el día anterior o el mismo día había dicho la canciller, que todo dependía si la FARC quería reabrir la discusión o no. ¿Cómo así? ¿Acaso
estos resultados no vinculan al gobierno, no vinculan al presidente, pues por supuesto que sí. No se dijo de manera reiterada que el pueblo tendría la última palabra, pues la última palabra fue rechazar lo que se conoció como el acuerdo Santos-Timochenko. Y esto es la consecuencia de haber llegado a un acuerdo entre dos élites a espaldas de la sociedad. Ahora, creo que esta es una oportunidad gigantesca que tiene el presidente Santos que no la puede desechar, y esa oportunidad es precisamente la de vincular a las mayorías colombianas en un nuevo acuerdo con fundamento en unos nuevos límites, en unos nuevos mínimos que surgen, que son las razones del no. Pero ya están haciendo incluso estrategias leguleyadas para lograr hacer o quitarle o dejar sin efectos los resultados del domingo. Usted ha oído en el día de ayer la interposición de algunas tutelas por considerar que se desconoció el acceso a o libre ejercicio en el día de las elecciones. Igualmente, algún senador solicitó a la Corte, pidió a la Corte que ordenara la repetición del proceso del domingo, y está a puertas de proferirse una decisión dentro de una demanda que presentó el exfiscal Eduardo Montealegre, en la que pide que los acuerdos finales se equiparen a los acuerdos especiales. Entonces, aquí hay unas dijéramos, circunstancias, unos indicios muy preocupantes, porque estaríamos ante el riesgo del desconocimiento de la decisión del domingo. Es que la presencia nuestra en el Palacio de Nariño y la presencia nuestra en las conversaciones que se iniciaron no es una dádiva del presidente, no es que eso es un imperativo que surge de las decisiones del domingo, porque a decisiones del domingo fuera la expresión de la misma institucionalidad de los colombianos que respetamos la Constitución, los colombianos que respetamos la ley, aceptamos la convocatoria que nos hizo el presidente para que votáramos respecto a una política pública, y la mayoría de los colombianos la rechazó, y eso tiene consecuencias, eso vincula, eso es un mandato. Entonces no puede pensarse que simplemente habría algunos cambios cosméticos, no, es fundada la negociación en unos principios que surgen, que son las razones del no, y hacia allá tenemos que caminar para obtener la concordia, aprovechar estas circunstancias para vincular al resto del país, el que no quisieron vincular durante estos 4 años, pero de acuerdo a lo que este dice, a las condiciones que impone, que son las razones del no, para lograr y consolidar un acuerdo que satisfaga a todos los colombianos, no a 5.000 personas, como es lo que aparecería estarían pensando. Es que el 83% de los colombianos resolvió no participar en esa idea de que un acuerdo con las FARC se convierta en una norma constitucional inamovible. Señor Procurador, ese tema que nos parece de una gravedad inmensa, ¿fue discutido con el presidente Santos? Es decir, que no hay tal acuerdo especial y que no hay tal reforma constitucional con normas que constan en 297 páginas que se vuelven inamovibles para siempre. ¿Ese tema se discutió con él? No, esta primera reunión fueron simples generalidades, y ese tema no se tocó. Se determinó el día de ayer, se determinaron la metodología a seguir, pero hasta ahora no hemos entrado a hablar temas de fondo que los entraremos a hablar la semana que viene. Uy, doctor Ordóñez, somos capaces de meterle ¿cuánto duró la reunión? ¿Como 4 horas? Como 5 horas, eso fue agobiante. Como 5 horas para hablar generalidades, es decir, para no entrar al corazón de los problemas
definitivamente. Nos viene muy bien aquel clamor de don José Ortega y Gasset cuando se refería a los españoles antes de la Guerra Civil Española y les decía, por Dios, españoles, españoles, a las cosas. ¿Por qué no vamos a las cosas? A ver, señor, primero, ¿usted por qué se jugó la suerte de todas estas conversaciones al cara y sello? Todo o nada, sí o no. ¿Quién es el responsable de ese caos? Pues el que propuso las reglas de juego, o no, procurador, pero eso no es un tema de una generalidad. Ese es un tema básico para saber qué terreno estamos pisando. Es que el presidente Santos fue el que hizo esa locura. Nada, juego de póker, todo o nada, juego mis restos. Señor procurador, ¿con la suerte del país? ¿Con el porvenir constitucional de la República? ¿Cómo es posible que una cosa de esa se haga? ¿No está eso en la base, en el sustrato de este cuerpo de problemas que tenemos, que es el de los acuerdos con La Habana, definir por qué el presidente resolvió que era todo o nada y que los colombianos entonces dijeron, muy bien, es nada, los acuerdos no existen? Ante eso, ninguna respuesta del presidente de la República. La pregunta, la primera parte de mi intervención, que no duró más de 7 minutos, fue precisamente esa. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a lo que ha dicho la FARC, que es lo que usted está mencionando, que a partir del registro del depósito tenía plenos efectos jurídicos? No obtuvimos ninguna respuesta. Yo pienso que si no existe claridad sobre eso, pues nosotros no podemos admitir que los cambios sean unos cambios cosméticos, y todos estos aspectos relativos a lo que usted refiere, a los temas jurídicos, a los temas judiciales, a al diseño de la jurisdicción especial para la paz, todos esos aspectos, si no el gobierno no entiende en qué estamos y no es consciente de las consecuencias de la refrendación del domingo, de la derrota que sufrieron el domingo, pues esto no llevará a ninguna parte y nosotros no podemos terminar, dijéramos, avalando unas circunstancias como las que estoy refiriendo. Señor procurador, está dicho lo que entendemos, es que Suiza es muy clara en advertir que el que reciba un documento no significa que le dé validez, ni que emita un juicio sobre su contenido, ni que eso tenga otro efecto jurídico distinto del de decir que dos partes se presentaron allá y le entregaron un documento. Es una especie de acta notarial. Ese es un tema fundamental. Lo analizó el presidente Santos, lo discutió, permitió que alguno de los ilustres internacionalistas que lo acompañaban, como la señora canciller, explicaran la validez y el alcance de entregar ese papel allá en Suiza. Absoluto, ese tema no se tocó, simplemente lo que se habló, se enunciaron los temas para ser desarrollados en las conversaciones, pero ese tema no se abordó. Mire, tengo la plena conciencia de que el gobierno está dispuesto, en el mejor de los casos, a hacer cambios de carácter cosmético, y de esa manera se estaría desconociendo la decisión del domingo. La afirmación que hace es muy reveladora. Lo viable y lo razonable. ¿Qué es lo viable y qué es lo razonable? Como si se pudiera, de una manera selectiva, darle las consecuencias, reconocer las consecuencias jurídicas de la decisión del domingo. Con la decisión del domingo, el acto desapareció, el acuerdo desapareció, el acuerdo ya no existe. Estos son términos absolutamente nuevos que deben regular, deben ser el marco de las conversaciones para lograr un acuerdo que satisfaga a todos los colombianos.
Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, mientras el gobierno dice que está dispuesto a escuchar, como si el problema fuera un problema de escuchar, y como si el problema no fuera que el pueblo soberano ya se manifestó y ya dijo lo que tenía que decir, el gobierno pues finge que está negociando, pero al mismo tiempo le pide a las Cortes que se repita lo que hizo ya el ministro del Interior y el domingo el secretario de la Presidencia. Piden que se repita el plebiscito. ¿No les gustó? Entonces, como perdieron el partido, vamos a invitar a las Cortes que digan que hay que repetir el partido. Ese es un espíritu de negociación, doctor Ordóñez. Esa es una posición seria ante el pueblo colombiano. Mire, eso deslegitima y envenena cualquier negociación que pueda existir. Y aquí a nosotros nos corresponderá hacer respetar las decisiones del domingo. Acá no hay alternativa diferente porque se están utilizando leguleyadas, hay leguleyadas en marcha, ¿no? La solicitud ante la Corte Constitucional, la tutela, incluso hay que advertirle a la Corte Constitucional que no puede prestarse para lograr conegiar la voluntad de los colombianos. Aquí, como usted lo dice, hay una decisión que tiene plenos efectos y no puede volverla una caricatura como quiera el presidente, que es que todavía no son conscientes de que perdieron el plebiscito. Claro, perdieron el plebiscito con todo lo que ello significa por cuenta de ellos, porque si hubieran fraccionado o dividido el tema en 15 o 20 temas esenciales, el pueblo se hubiera podido manifestar sobre ellos y sabríamos exactamente qué es lo que al pueblo le disgusta. Entonces le dijeron no, diga a todo que sí o no, y el pueblo dijo a todo que no. Esa es una realidad inconcusa, señor procurador. Eso no admite discusión posible. La inexistencia del plebiscito no deja margen de duda. Y entonces ahora lo que se les ocurre es decir que hay que repetir el plebiscito. Señor procurador, esto es inaudito. Esto no pasa sino en un país donde la vida es un carnaval. Es eso. No hay todos los temas quedaron derrotados el domingo. El tema de la modificación constitucional, el tema del acuerdo especial, el tema de la jurisdicción especial para la paz, el tema de las penas, el tema del narcotráfico, el tema de la ideología de género, el tema del narcotráfico como delito político. Es que no fueron algunos, todos los temas fueron rechazados. Esa fue la voluntad de los colombianos. Ahora, eso que llaman el acuerdo, si sirve algún documento, puede ser un borrador, lo que se quiera, pero eso no podemos, ni siquiera ponerlo en duda. Hay una claridad jurídica y una claridad política, y no tenemos más que darle las consecuencias a ello. Pero si no hay esa claridad, pues va a ser muy difícil continuar unas conversaciones con esperanza de llegar a un acuerdo que los colombianos están deseosos de que se llegue, pero de una buena manera. Y a esos temas yo le agrego uno que es esencial, a cuenta de que la política agraria del país, que es un tema fundamental para el porvenir de la República, porque si Colombia tiene alguna ventaja competitiva en el mundo es su tierra más que generosa, que ha sido capaz de resistir lo que ha resistido y que necesita de un tratamiento adecuado según las condiciones modernas para que tenga una agricultura competitiva, enorme, gigantesca, que le dé trabajo y bienestar a todos los colombianos. Eso cómo se va a discutir entre Timochenko y Humberto de la Calle, a cuenta de qué y en razón de qué. Y otro tema fundamental, señor procurador, ya que usted se va a reunir con ellos, pregúnteles cuánto vale esa gracia,
cuánto vale lo que está pactado en esas 297 páginas y de dónde va a sacar el país dinero para pagar semejantes lujos y extravíos por un mundo de ilusiones baratas. Es que eso lo aterrizaron, señor procurador, pues ya sé que me va a contestar que no, porque no fueron a las cosas, sino que se dedicaron a las generalidades. Pero por Dios, uno no puede sentarse a escribir 297 páginas de literatura barata diciendo en todas las páginas que el gobierno hará y construirá y garantizará y formará y entonces más comités y entonces más curules y entonces más comisiones y entonces más inversiones y que no digan eso cuánto vale, procurador. Sí. Y yo lo que veo es el gobierno está secuestrado, es el primer secuestrado del país. Está secuestrado por las FARC, porque la posición que tienen es simplemente de convertirse en una especie de estafetas, de intermediarios, de lo que nosotros digamos para llevárselos a la FARC, cuando realmente lo que tiene el gobierno es un mandato. Y ese mandato debe convertirse en debe desarrollarlo dentro de el marco de un nuevo acuerdo, porque el que realizaron fue derrotado por los colombianos. Pero la actitud que se tiene es una actitud, dijéramos, en el cual aparece como secuestrada su voluntad por la FARC, porque simplemente entregarán las propuestas, los desarrollos que los del no hagamos, pero dijéramos que en esa actitud y el gobierno no ha asumido las consecuencias institucionales de los resultados del domingo. Es que el presidente, como cabeza de la institucionalidad, tiene que asumir y aceptar esa decisión y en consecuencia plantearlo de esa forma a la FARC. La decisión del pueblo soberano, díganle a sus compañeros de discusión que empezará el lunes o el martes, la semana entrante, cuando empiece, que empiecen por la lectura del artículo 3 de la Constitución. El pueblo soberano, la soberanía de la nación radica en el pueblo, y el pueblo fue convocado para decir si apoyaba o rechazaba ese acuerdo, y el pueblo soberano dijo: lo rechazo. Porque esa es una de las temas que no parecen no haber comprendido la FARC, y es que si ellos aceptan las reglas de la democracia, pues esta es la primera consecuencia de aceptar las reglas de la democracia, porque no olvidemos que ellos manifestaron que aceptaban las decisiones y las formas de refrendación. Pues esta fue la primera elección que se someten y la primera elección que resultan derrotados, y es la primera elección que manifiestan no reconocer. Y ello dijéramos, está expresando o viciando lo que de aquí en adelante se suscite. Creo que eso lo debemos tener claro. A ellos hay que obligarlos, y el gobierno tiene que obligarlos a ellos a aceptar esta primera decisión que van a que en alguna medida afecta sus intereses, pero el gobierno tiene que obligar a la FARC a aceptar esta decisión si tienen real voluntad de paz, porque si no es así, quiere decir que no tienen real voluntad de paz, que lo que pretenden es el sometimiento de los colombianos, porque si se desconoce los resultados del domingo, lo que pretenden es que se someta al pueblo colombiano, que se dé plenos efectos jurídicos a lo que acordaron, a lo que rechazamos, a lo que derrotamos, y paso seguido que nos sometamos a ello. Esa sería dijéramos, la derrota definitiva de la institucionalidad y de la misma sociedad, y por eso nosotros no lo podemos admitir. A nosotros nos corresponde hacer respetar los resultados del domingo anterior, guste
gústele al gobierno, gústele a la FARC o no, hay unos resultados que deben respetarse, que tienen sus consecuencias, porque lo que está planteando la FARC es simplemente esto se cumple como sea y la sociedad se debe someter inexorablemente a ello, y a ese escenario no vamos a llegar, no podemos llegar, no podemos permitir que la sociedad colombiana tome ese trago amargo, porque sería el final de nuestra institucionalidad. Como decimos en lenguaje de entrecasa, no están ni tibios. No están ni tibios. De que el país se vaya a someter a sus dictámenes después de que el pueblo soberano le dijo no a un mamotreto de 297 páginas. Ahora pretenderán que con el Premio Nobel de la Paz se desconozcan los resultados del domingo. Y van a utilizar ese argumento para desconocer los resultados del domingo. Era lo que nos faltaba. Nos faltaba. Sí. Noruega aplaudiendo su propia gestión y no ha entendido que perdió. Aunque hay una cosa que me parece consoladora. Dijo el fallo sobre el Nobel de Paz. El hecho de que la mayoría de los votantes dijeran no al acuerdo de paz no significa necesariamente que el proceso de paz esté muerto. El referéndum, que así lo llaman, no fue un voto por o contra la paz. Tienen razón, fue un voto contra el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y ese acuerdo no existe. Entonces, hay un proceso de paz. Bueno, a discutir sobre bases nuevas, porque ese acuerdo no existe. Ese sí fue el que murió. Bueno, doctor Ordóñez Maldonado, los colombianos estamos pendientes de las reuniones que tengan los equipos del gobierno con los equipos que representan al no, a ver pues en qué se acuerdan a partir de lo fundamental. Y lo fundamental es qué valor tienen estas decisiones y qué valor constitucional se le quiere dar a un acuerdo firmado a puerta cerrada entre los señores plenipotenciarios del gobierno y los bandidos de las FARC de espaldas al pueblo colombiano. Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, más claro no canta un gallo, ¿no, compañeros de la mesa? Así es, doctor Londoño. ¿Sí? Bueno, y la pregunta inicial del doctor Ordóñez, que no se la han contestado, pues contéstesela. A ver, las FARC dicen, yo no me atengo al plebiscito. Una vez que llevamos eso a Suiza, eso es obligatorio para todos los colombianos. 47 millones de colombianos quedamos obligados a lo que nosotros firmamos. A ver, señor gobierno, ¿usted cree eso o no cree eso? Porque si usted cree eso, no hay nada que conversar y lo que estamos es ante un golpe de Estado que usted le quiere dar al pueblo colombiano. Y no contestaron porque no tienen respuesta. Así es. Muy bien. Entonces, cucurrucucú paloma, ya no me llores. No. Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general de la Nación. Y una de las personas que va a comandar el equipo que se va a reunir con el gobierno nacional para discutir estos temas. Ya oyeron, ¿no? 5 horas de generalidades. No llegaron al corazón de las cosas, no tuvieron tiempo. Pues es que Santos necesita más de 5 horas para salir de un proceso de introducción, ¿no? De unos prolegómenos. ¡Qué horror, por Dios! Y mientras tanto, la gente impaciente se reúne en las plazas, hacen manifestaciones y dicen acuerdo ya. Pues, ¿cómo que acuerdo ya? Si ustedes, señores, son parte de un pueblo colombiano que dijo no hay acuerdo, pues entonces a empezar a trabajar. Digan las cosas como las deben decir. Les pedimos que empiecen a trabajar en un acuerdo de paz distinto del que ya se frustró, porque ese acuerdo no existe. Y estábamos con Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general de la Nación y uno de los elementos determinantes en la gloriosa victoria del pueblo colombiano en las urnas el pasado domingo 2 de octubre.